nosotros sí decimos, me voy al médico, me voy al odontólogo, me voy al otorrino, bueno, a cualquier lado, ¿no? Pero es difícil decir, me voy al psicólogo, ¿no? Es como, ¿al psicólogo? ¿Qué estás loca? Lo ven ¿Qué te raro hoy pasa en algo? día, sí. Juzgan mucho. Justamente, por eso les menciono que el contexto es un contexto juzgador, ¿no? Bienvenidos al tercer episodio de la nueva temporada de E-Contexto, y el día de hoy hablaremos de un tema fundamental de la salud mental, depresión y ansiedad. Y para tratar este tema hemos invitado a una experta en el tema, como lo es la psicóloga clínica Andrea Cueva, quien también tiene una maestría en terapia familiar y sistémica, además de pareja. Andrea, bienvenida. Muy buenas noches, chicos. Muchísimas gracias por la invitación. Aparte de ser temas muy actuales, justamente porque están muy en boga, importante un poco informar a las personas que nos están escuchando sobre estos temas que en realidad son de interés. Para empezar, hablemos un poco sobre la depresión. Sabemos que hoy en día muchas personas dicen sentirlo, pero es difícil cuando tratamos de la perspectiva clínica. ¿Podrías aclararnos un poco sobre qué es la depresión y cómo se manifiesta en la vida de las personas? Bueno, la depresión no tiene que ver con esto que usualmente dicen, es solo tristeza, ¿no? Va mucho más allá del asunto, es una tristeza excesiva y que básicamente lo que hace es un poco el hecho de no poder llevar a cabo actividades que uno podía hacer actualmente o de una forma normal, ¿verdad? Que incluye fatiga, incluye no poder comer de una forma adecuada o no le da hambre o le da demasiada hambre. Hay situaciones que tienen que ver con el sueño, no puede dormir de una manera adecuada y ustedes saben que de una u otra manera si el cuerpo no descansa como debe de ser, no va a funcionar. Entonces, esta depresión lo que hace es un poco, hace que no funcionemos de la manera que solemos funcionar, ¿no? Nuestro cuerpo en realidad no está respondiendo de una forma adecuada. Entonces, la depresión no es solo esta tristeza, como la llamamos, estás triste, como a veces sabemos decir, componte, tú puedes hacerlo, o ya pon de tu parte. Esas son a veces muchas de las frases que escuchamos cuando hablamos o escuchamos que alguien se encuentra pasando por depresión. Entonces, no es algo que en realidad dependa, incluso hay factores que tienen que ver mucho con las hormonas, ¿sí? Y esto básicamente ya se escapa del hecho de que yo en realidad ponga de mi parte, ¿sí? Y no es solamente eso, sino que también tiene que ver con todo un proceso que también se da a nivel no solamente, digámoslo así, hereditario, biológico, sino también que tiene que ver con lo social, lo que está pasando también alrededor de esta persona. Y precisamente quería saber esto. Existe mucha duda respecto a que si la depresión es algo que se lo puede heredar genéticamente o es una condición que puede aparecer a raíz de heridas del pasado o malas experiencias que uno puede haber vivido en el transcurso de nuestra vida. Bueno, justamente se da por las dos maneras, ¿no? Por así decirlo. Se da de una manera hereditaria, ¿no? Si yo tengo una abuela, he visto y he comprobado que también tengo una mamá que está pasando por depresión, muy posiblemente hay el hecho de que yo pueda también pasar por esta depresión. Si el contexto, los factores se dan en el que yo estoy más tranquila, no hay problemas a mi alrededor, bueno, pues no la paso. Pero si los factores son predominantes en cuestión negativa, puede ser que sí se dé y se desarrolle en realidad la depresión. Asimismo, el hecho también que tiene que ver con estos traumas que a veces tenemos de niñez, adolescencia, son traumas que a veces, o problemas que han ido dándose como, digámoslo así para entenderlo, ¿no? Como una bola de nieve, ¿no? Algo pequeño que no lo traté, algo pequeño que no lo revisé con un profesional, ¿no? Lo dije a mi mamá o lo dije, qué sé yo, a una amiga. Entonces fue creciendo, ¿no? En mí, dentro de mí, en lo emocional, y esto va arrastrando muchas cosas que al final ya por muchos otros factores también hacen que se caiga justamente en la depresión. Justamente eso, ¿no? Ya hablando más a profundidad de esto, sabemos que la depresión se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Pero tras de eso existen situaciones o experiencias que, más que todo situaciones, creo, ¿no? Que hace que padezcamos de esto que es la depresión, nos afecte ya sea en la autoestima o en nuestro labor diario. ¿Y cómo es ese punto analizarlo, no? A ver, hay que analizar muchas cosas en realidad.
¿no? A veces hay personas, incluso ustedes han visto, me imagino, Claro. fotos de artistas, de cantantes, actores, que se ven como personas supuestamente alegres, ¿no? Que transmiten buenas vibras, ¿no? Como lo decimos en el argot popular. Pero nadie sabe lo que está pasando justamente con estas personas, ¿no? Esto de la depresión es una situación bastante que hay que en realidad ubicarla con pinzas, diríamos, ¿no? Ver qué está pasando con esta persona, porque sí hay ciertos síntomas que hacen que de una u otra manera nos demos cuenta que algo no está funcionando de una manera adecuada con esta persona, ¿no? Un paréntesis, no. Me contaba sobre que hay artistas que tratan de plasmar quizás sus sentimientos o cómo están ellos, ¿no? Dentro en una pintura. Las demás personas lo ven como que, es una, pero no sabemos el trasfondo de eso, que las personas se sienten mal, cosas así, pero aún así lo admiran, ¿no? Y es de cada persona eso, ¿no? Y precisamente ahorita me acordé de un clip que yo vi ayer en redes sociales y que le comentaba anteriormente que existen muchas personas que no hablan de la depresión abiertamente por temor a ser juzgados. En un video decía que la depresión es como una tristeza, es como que te estás victimizando, estás queriendo llamar la atención, y hay personas que ocultan eso y que no necesariamente la depresión es, creo que para personas que tal vez están pasando una mala situación económica, porque hay personas que dicen, ¿cómo puedes estar triste si tienes una buena casa, tienes dinero, un buen trabajo? O sea, ¿por qué te sientes triste? Es algo ilógico. Entonces, ¿qué le podríamos decir a estas personas que juzgan a alguien que sufre depresión y que por eso no se abre a hablarlo? Incluso a no ayudarlas a veces. Claro. Bueno, como parte de un trastorno de estado de ánimo, justamente tiene que ver la depresión y la ansiedad. Parte de ello, como dice, un trastorno del estado de ánimo, cómo estamos nosotros anímicamente, cómo nos sentimos. Es difícil ver cómo en realidad una persona se siente. Y la depresión se ha comprobado que lamentablemente no es que porque eres pobre te va a dar depresión, no. Está en todos los estratos, ¿no? En todos los estratos sociales vemos que podemos tener depresión, ¿no? No es necesariamente solo porque no existe dinero o porque tengo más problemas, ¿no? Es como también enfrento esto, qué heridas no he sanado, y como les decía, como esta bola de nieve, qué heridas no he sanado y que van con el paso del tiempo haciendo algún trauma o haciendo algo que en realidad no puedo trabajarlo. O simplemente también son situaciones que tienen que ver mucho con la herencia, entonces es hereditario, ¿no? Entonces no se explica todavía de una forma en realidad científica cuáles son en realidad las causas, pero sí tenemos esto que puede darse en cualquier estrato, que lo puede padecer cualquier persona y que no es algo en realidad que hay que dejarlo o minimizarlo, porque muchas veces lo minimizamos, lamentablemente tendemos a minimizarlo, y lo único que decimos, como les mencionaba al inicio, es, pero tú puedes estar bien, pon de tu parte, haz un esfuerzo. En realidad esas personas no pueden hacerlo, su cuerpo en realidad no les permite, o sea, este estado anímico está totalmente bajo. Cosas que, como comer, como salir a correr, que me pueden haber gustado, salir a leer, pasear, son cosas básicas que podríamos tener, ¿no? Pero que ya no las disfrutamos. Y es exactamente lo que la mayoría de jóvenes hoy en día viven, ¿no? Que tienen problemas y encima de eso, a diario, o sea, como que aumenta más, pero no se sientan a conversar con exactamente un experto o de alguien que esté, digamos, en este caso, preparado para poder superar, ¿no? Y simplemente hacemos el día al día, va avanzando, y eso a la larga nos va, como quien dice, mentalmente, ¿no? Dañando, afectando, incluso con las relaciones, la autoestima y todo eso, y no lo vemos, simplemente seguimos el día a día y es normal en nosotros. Lamentablemente el contexto en el que nos encontramos es un contexto juzgador, ¿sí? Es un contexto que ubica la salud mental como algo secundario, y en realidad la salud mental es un punto importante que debemos tener conciencia en realidad plena de aquel. Nosotros sí decimos, me voy al médico, me voy al odontólogo, me voy al otorrino, bueno, a cualquier lado, ¿no? Pero es difícil decir, me voy al psicólogo, ¿no? Es como, ¿al psicólogo? ¿Qué estás loco? Lo ven ¿Qué te raro pasa hoy en algo? día, sí. Juzgan mucho. Justamente, por eso les menciono que el contexto es un contexto juzgador, ¿no? Lamentablemente, por eso muchas de las personas, incluso pacientes que llegan a mi consulta, ¿qué es lo que dicen?
A veces los llaman, dice, permítame un ratito, doctora, aló, sí, estoy donde la doctora, ¿no? Cualquiera que lo escuche dice, bueno, la doctora ¿De general, qué? la doctora Claro, no, o sea, pero nunca dicen estoy donde la psicóloga, ¿no? Entonces, todo esto es justamente por el contexto, y el contexto no me permite a mí, en realidad, sufrir de depresión, ¿no? Porque está inmediatamente juzgándote y diciéndote que tienes que poner de parte, que tienes que hacerlo, que tú vas a poder solo, y es importante un profesional al lado. Es muy importante. Y precisamente ahora con las redes sociales también se ve mucho esto. Las personas tratan de, a veces incluso están deprimidos, pero quieren ya como que salir de este hueco y hacer actividades diferentes que antes no hacían y optan por subirlo a redes sociales. ¿Sabes qué? Estoy haciendo algo nuevo y la gente juzga. Y luego los pueden volver a hacer caer en ese hueco de la depresión. Entonces, es verdad lo que usted dice, estamos en una época donde todo el mundo juzga. Y también precisamente hablando de este tema de la depresión, yo tengo entendido, no sé si estaré equivocada, que la depresión es como que esas heridas del pasado, sobre pensar en lo que te pasó y te causó esas heridas. Pero queremos ahora saber qué es la ansiedad, porque también es un tema que está muy relacionado con la salud mental y quería ver si usted nos puede explicar ahora qué es esto de la ansiedad. Justamente como parte de estos trastornos del estado de ánimo también se encuentra esta ansiedad. Nosotros tenemos este contexto del miedo, ¿no? Tenemos miedo cuando estamos enfrentándonos a cosas nuevas, tenemos miedo cuando vemos algo que nos atemoriza, viene alguien, ahora que está esta cuestión de la violencia mucho en este tiempo. Entonces es un miedo normal, miedo a una exposición, miedo a dar el examen, son miedos que podemos sobrellevar. La ansiedad, en cambio, es un miedo que va más allá de es un miedo que no puedo controlar, ¿no? Es un miedo que no se escapa de este control como tal. ¿Y qué hago? Sobrepensar. Y no lo hago como ve el perro y me va a morder. No, o sea, ve el perro, me va a morder, me va a sacar el pedazo, ya no voy a tener pierna. O sea, va mucho más allá. E incluso ni siquiera veo el perro, sino en esa casa hay un perro y en esa casa como está el perro, va a salir, me va a asustar, me voy. O sea, es una cuestión que se adelanta mucho más allá y no permite a esta persona que está padeciendo esta ansiedad poder tener una vida tranquila, una vida, digámoslo así, como normal, porque estoy ya, antes de que se den las cosas, sobrepensando, haciéndome muchas ideas, y lamentablemente son ideas negativas las que me hago, no son ideas positivas, llega y no va a estar el perro, no, estoy procesando todo esto, todo lo malo que me puede pasar, entonces mejor no salgo de casa, ¿no? Y me quedo en casa, en vez de salir, ver al perro en la esquina, que me grite, que me ladre, y yo gritar y yo hacer el escándalo, entonces todo eso lleva al hecho de la ansiedad. Claro, exactamente eso de ahí lo que nos cuenta, de que a veces nos sentimos decaídos por sobrepensar las cosas, incluso antes de ir a algún lugar, a algún evento, dicen, no, no me van, quizás en lo laboral, no me van a contratar, qué sé yo, o sea, un ejemplo. Pero más allá de eso, pueden existir algunas técnicas o estrategias que nos puedan ayudar, como quien dice, a sobrellevar esto, a controlar y, ¿por qué no?, a superarnos cuando nos sentimos de esta manera. Claro que sí, hay muchas técnicas y la técnica más básica que siempre recomiendo dentro de consulta es la técnica de el poder respirar de forma consciente, así se llama, respiración consciente, ¿no? Nadie de nosotros lo hace de forma consciente, no, está respirando ahora y estamos hablando, no lo sabemos. Pero cuando uno respira de manera consciente, está en el aquí y en el ahora, no se sienta, se pone tranquilo, poner se la ubica, mente en cero, ¿no? Trata de ubicar, aunque el ansioso es difícil, ¿no? Pero lo que quiere esta respiración consciente es justamente saber que respiro, saber que yo soy la que está mandando, porque por lo general es la mente la que está mandando las ideas. un paso antes que yo, ¿no? Entonces 1, 2, 3 y yo ya estoy, ¿qué hago? ¿No? Entonces lo que hace esta técnica es un poco ponerme los pies sobre la tierra, yo soy la que estoy diciendo y haciendo el ejercicio de respirar, de botar, de respirar de nuevo, de botar y hacerlo de forma o de manera consciente. Entonces miren la importancia solamente de respirar. Claro, esta técnica no es como rápida, tenemos que entrenarla. A veces decimos, sí, es que ya la hice, pero no me funcionó. No, tenemos que comenzar a hacer una respiración consciente. E incluso es como, tiene estos pasos, sentarme tranquila, ubicarme lo más relajada posible, respirar en cierto tiempo, ¿no? Luego, ¿qué es lo que hago? Me espero un momento, luego expiro de nuevo, otra vez tomo aire, y esto lo hago en un paso a paso. Entonces,
Esta es una de las técnicas que más se utiliza. Y aparte también, yo tengo un poco el hecho de trabajar con el kit, ¿no? Le digo el kit de la ansiedad, que es un poco el hecho de poder trabajar con los 5 sentidos, ¿no? Algo que veamos, que me tranquilice, que yo lo voy construyendo, es muy individual este kit para la persona que vaya, algo que le genere paz al tocarlo, estas pelotas desestresantes, o slime, o algo que le guste, un peluche suave, que pueda tener. Este kit tiene que tenerlo usted siempre en su mochila, en su cartera, ¿verdad? Y entonces voy haciendo. Entonces trato de conectarme otra vez en el aquí, en el ahora, no en el futuro, porque eso es lo que me hace esto de la ansiedad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? A ver, respiro algo que me tranquilice, qué sé yo, a la gente le gusta la lavanda, la menta, una crema o un splash, entonces yo lo tengo ahí, me lo voy poniendo, voy respirando, voy exhalando, luego cojo algo que me guste, que me haga sentir esa sensación de tranquilidad, veo algo, una foto, algo que me inspire. Entonces son cosas que yo puedo tener a mi conveniencia. No a todos les va a funcionar con lo mismo, ¿no? Pero a mi conveniencia, como yo me sienta más tranquila. Y así voy conectándome de nuevo a donde estoy, en el momento en el que estoy, porque muchas veces las personas que atraviesan este tipo de la ansiedad como tal, este trastorno, pues lo que hacen es entrar en crisis, ¿no? Tienen muchas palpitaciones, mucha sudoración, se alteran mucho, gritan, se dan vueltas. Entonces, ¿cómo se den este tipo de situaciones? Entonces lo que hacemos es básicamente tratar de con este kit hacer que bajen todo esto, se tranquilicen, se conecten con lo que está ahora actualmente y puedan otra vez retomar. Lo primero que se dice es un poco el hecho de conéctate con esto es ansiedad, la identificación, ¿no? Parece algo básico, pero es así, esto es ansiedad, no es lo que está ocurriendo en realidad. Y con ese primer paso, conectarme con lo que voy a necesitar en ese momento. Claro, incluso porque vemos que a diario, bueno, me ha pasado a mí, ¿no? Que he estado con ansiedad. Hacemos actividades, como usted lo decía, que nos ayuden a liberar el estrés, cosas, situaciones que nos tienen así. Pero también está el otro lado, que por más actividades, qué sé yo, conversemos, utilicemos métodos, no nos funciona. Entonces ahí es cuando, no sé, la autoestima se nos baja más y eso. Y eso hoy en día hay que saberlo también, como digamos, tratar para no, en vez de salir de ese abismo donde nos encontramos, o sea, a poder manejar un poco más las situaciones, porque también nos sentimos solos y no buscamos ayuda, qué sé yo, como usted lo decía, ¿no? Estoy donde el médico, pero no dicen dónde es la psicóloga. Entonces, creo que desde ahí también parte, ¿no? Porque debemos examinarnos, estudiarnos nosotros también para ver cómo podemos superar esa situación, ¿no? Sí, y precisamente también yo pensaba que todos yo creo que alguna vez en la vida nos hemos sentido ansiosos por alguna situación. O sea, como que hemos tenido esa preocupación exagerada de algo, y como usted dice, imaginarnos cosas que no están pasando. Pero yo quiero preguntarle a usted, por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros, o sea, yo cómo puedo determinar como persona que ya estoy rebasando o pasando el límite de lo cotidiano o de lo normal en un cuadro de ansiedad, y ya me toca ir a un psicólogo o hacerme tratar médicamente? O sea, ya lo mío ya es grave. ¿Cómo yo podría identificar que ya tengo que visitar al psicólogo? Que ya lo que estoy sintiendo no es algo sencillo normal, o normal. Claro. Esa es una primera alerta, justamente. El hecho justamente de darme cuenta que puede ser que algo no esté yendo bien. No necesariamente tengo que estar en lo peor, ¿no? Estar como en lo último del proceso de ansiedad para recién acercarme a un profesional. Lamentablemente tenemos esa concepción. Uh-huh. Igual hasta en la cuestión de los médicos, ¿no? Ya estoy que ya no me aguanto, me duele acá el riñón, me duele todo, o sea, o me duele la muela, ya tengo así hinchado, ahí recién me voy, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente, por eso les digo, el contexto, no tenemos esta situación de poner en el primer orden a la salud mental. O sea, lo ponemos como en segundo orden. Y es importante que nosotros, si vemos algo que no está como en realidad ajustado a nosotros, nos demos el tiempo de asistir a un profesional. Así puede ser incluso, ¿no? Hay personas que tienen muy claro y dicen, bueno, necesito tener una segunda opinión de un profesional y voy a hacerlo por consultar algo. Pero eso está visto mal, entonces por eso trato de no ir, no hacerlo, y entonces prefiero justamente lo que mencionaba,
Ya cuando al final ya sé que ya no estoy mal, ahí recién asisto al profesional. Entonces es importante, no hay un síntoma en específico, pero sí me doy cuenta en algo que no está funcionando en mí realmente, ahí es donde tengo que asistir y decir, bueno, yo no estoy funcionando como usualmente lo sé hacer, está pasándome algo, siento que está pasándome algo. Capaz escucho a alguien y me dice que no es algo tan de tanta preocupación, pero para mí lo es y eso es importante. Poniendo un ejemplo de esto, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hubo la pandemia? Entonces, ahora que se me viene a la mente, vemos que mucha gente, o bueno, al menos en mi lugar cercano, muchas personas murieron por sentir esto, o sea, sentirse deprimidos, sentir ansiedad. Entonces, ¿por qué? Porque dice, tengo el COVID. Entonces, creo que muchas personas murieron a causa de esto, ¿no? Por sobrepensar mucho. Sí, sobrepensar. Este encierro, los problemas económicos. Todo eso de ahí creo que también mucha gente lo vio desde esa perspectiva y lastimosamente, pues no, o sea, es que no visitaban a nadie, como claro. lo dice la doctora, es verdad, las personas juzgan, tienen miedo de ir a un psicólogo por el temor a ser juzgado. No, es que, está ¿por qué loco. vas al psicólogo? Sí, eso es lo primero que dicen. Entonces como que viven este trastorno en silencio y no buscan ayuda. Entonces es importante siempre acudir a un especialista. Más que todo, como lo mencionó usted, justamente en esta época que tuvimos el confinamiento, en la época del COVID, tuvimos un repunte, ¿no? Un repunte de ansiedad y depresión. O sea, lamentablemente fue en los años que más se dio y se evidenció la ansiedad y la depresión de forma lamentable. Entonces, pero esto como que también un poco ubicó y saltó las alarmas en cuanto al trabajo con la salud mental. Darle un poco más de importancia y poder ya no decir que es algo que yo puedo pasarlo solo, sino que tengo que conseguir un profesional que pueda ayudarme a pasar todo esto y además darle un poco más de una u otra manera, darme un poco más de ayuda a mí mismo, ¿no? O sea, porque a veces también me creo la super heroína, la yo resuelvo, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces, justamente eso, ¿no? A veces no podemos resolver cosas. Y es importante darnos cuenta de eso, no podemos hacerlo, ¿no? Y a la larga tener que de una u otra manera buscar ayuda para que en realidad estemos bien, nos sentamos mejor. Y es precisamente lo que hablábamos hace un momento, de que a veces las personas no buscan la ayuda por el temor a qué dirán las personas, o sea, de que, o si no, a veces uno se llega a abrir con alguien y a contarle, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo mal, estoy sintiendo que estoy sobrepensando las cosas, y ¿cómo puedo hacer para llegar a tratar este padecimiento? Y cuando la gente nos juzga, dice, pero no pasa nada, tú puedes sola. Entonces ahí como que uno dice, bueno, mi familiar o mi amigo me dijo que no, que estoy bien, que solo descanse o qué sé yo, y ya no buscan el apoyo médico. Entonces yo creo que es importante no dejarnos guiar de lo que digan nuestras amistades, sino buscar realmente la ayuda médica, porque la salud mental es algo muy, muy importante. Bien, sabemos que la depresión y la ansiedad son problemas comunes que hoy en día afecta prácticamente a todos. Pero ¿cómo esto se relaciona entre sí, ¿no? Al momento de que nos afecta, o esto de aquí está en el contexto? Bueno, como les mencioné, son trastornos de estado de ánimo, ¿no? Y tienen que ver justamente con cómo yo me estoy sintiendo, qué ocurrió antes, o puede ser una cuestión un poco que tiene que ver con la herencia. Lo que sí tengo que ubicar es un poco el hecho de el conocer. Qué importante es el hecho de la prevención. Muchas de las personas no conocemos y por eso mismo hay estas frases tan como a vivo color, que es tú puedes solo, depende de ti. Entonces, porque no desconocemos, estamos desconociendo sobre el tema. Entonces, un poco alentarlos a que se informen, a que busquen hasta en el mismo internet, ¿no? En el DSM-4, que es el manual diagnóstico de trastornos mentales, justamente ir viendo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son los síntomas? ¿No? Y que son síntomas que a veces que nos damos cuenta que no estamos funcionando bien, ¿no? Como les mencionaba, o como demasiado, o no como, duermo, tengo este insomnio, no logro conciliar el sueño, me levanto a cada momento. Algo que me gustaba antes, ya ahora ya no lo disfruto como antes lo disfrutaba. Entonces son cosas que
sí saltan en realidad al hecho de este cambio que obtengo yo. Y así mismo con la ansiedad, estos ataques que me pueden estar dando. Antes podía ser que yo pueda guardar la calma o pueda decir, ya, va a pasar todo y no hay problema, pero ahora me doy cuenta que ya no, que está sobrepasando este tipo de situación. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tratar de darme cuenta y buscar, ¿no? A veces nos estamos, como mencionaba usted, guiando o llevando por el comentario que tienen justamente los demás, pero ¿y qué es lo que pienso yo? ¿Cómo me siento yo? Entonces, cuando ya voy haciendo esto, esta pregunta, pues ya comienzo a darme cuenta que no me estoy sintiendo bien, no la estoy pasando bien y es necesario hacer algo. Y entonces si yo busco información, si no me queda tan claro, si también quiero buscar el hecho de una tercera opinión profesional, hacerlo, alentarlos a hacerlo. Entonces, de ahí parte la cuestión de la prevención también, ¿no? El buscar también qué es lo que me está ocurriendo. No es algo que me estoy imaginando, no estoy en realidad loca, sino que es algo que puede estar pasando y que, bueno, es por a veces situaciones estresantes que detonan, ¿no? Que gatillan, que detonan y que sí, puede ser que yo esté bien en este tiempo, pero puede ser algo que esté afectando a una persona, una situación en específico. Y justamente eso es lo que me va a decir, a ver, esto no va a ser perdurable, lo puedo pasar, lo puedo mejorar. Y además, otra cosa que también tiene mucho miedo a las personas es justamente el hecho de si me voy a un profesional de la salud, sea un psiquiatra o un psicólogo, me van a diagnosticar y aparte de eso me van a medicar. Y a veces es que ya me van a dar medicina y tengo miedo porque me voy a quedar siempre con la medicina. Y no es así. Es un proceso que hasta que otra vez se equilibre pues mi cuerpo, mis hormonas totalmente, ahí es donde ya voy a dejar esta medicina y me voy a sentir otra vez bien, regulada. Entonces es un proceso que va a ayudar en realidad como tal, pero es necesario concientizar desde mí, partiendo desde mí, ¿no? Yo misma veo que no estoy bien, buscar información, buscar a un tercero, un profesional, y entonces comenzar a hacer algo por mí mismo. Si los otros no, al menos tratar de hacerlo yo. Qué bueno que den estos tips, estas recomendaciones, sobre todo para llevar las estrategias, ¿no? Toda esta estrategia para poder nosotros conllevar a estas situaciones que en algún momento nos puede hacer sentir, decaídos. Entonces es muy importante esta información. Y precisamente esto es algo que yo siempre he rescatado, el autoaprendizaje. O sea, yo siempre he sido partidaria de buscar información que nos permita aprender cualquier aspecto de la vida, buscarlo uno mismo. O sea, ahorita estamos con las redes sociales, el internet que nos permite tener acceso a mucha información de manera gratuita. O sea, que ya no existe excusa para nada. Y si uno está sintiendo algún síntoma de que estoy padeciendo tal vez de depresión o ansiedad, es importante, como usted decía, buscar información y primero aprender del tema y si es necesario buscar la ayuda. También como ya le comentábamos, estábamos hablando de depresión, ansiedad, quería saber desde su perspectiva si estos son padecimientos que se pueden tener de manera conjunta, o sea, yo puedo tener depresión y ansiedad a la vez o estos padecimientos son por separado. Sí, puede darse, incluso a veces la situación de la depresión puede venir por una enfermedad que uno pueda tener, entonces, bueno, qué sé yo, tengo una enfermedad crónica y puedo caer en depresión. Incluso hay algunas de estas, ansiedad o depresión, que yo puedo tener este tipo de enfermedades a causa también de efectos secundarios de algún medicamento. Entonces, todo eso se puede ir diagnosticando y revisando. Sí se puede dar de manera conjunta, dependiendo de las situaciones y qué elementos o factores estén ahí justamente en ese momento para que haga que detone la una o la otra. Sí se pueden mantener en conjunto. ¿Y qué pasa con los jóvenes adolescentes que hoy en día tienen pensamientos suicidas justamente por esto de la ansiedad? Bueno, por lo general, lo que se ve de una forma más general es la cuestión de tener esta depresión y que lleva a los sentimientos suicidas. Pero también se ve esta situación de la ansiedad como tal, que lleva también al hecho de no estoy aceptado, no estoy bien. Y Incluso como ya en el les hogar, digo, ¿no? claro, sobrepienso, ¿no? O sea, ya no es una cuestión en la que, ay, hoy chuta, ese perro me va a morder. No, es todo ese proceso que hace mi mente, ¿no? Hasta que llega al hecho de que yo veo lo más catastrófico. Entonces,
Por ende, no voy a ver que mi vida va a estar bien, positiva, organizada, sino justamente todo lo contrario, ¿no? Entonces, no voy a estar bien, no, mi vida no está bien, es necesario terminar con mi vida y puede llevar al hecho de la situación como el suicidio, ¿no? Ya sea tanto en la depresión también como en la ansiedad. En cualquiera de las dos puede llevar al hecho, ¿no? Y mucho más si, como tenemos tanto estigma con respecto a la salud mental, pues nos guardamos mucho y ya nos damos cuenta cuando ya esta persona acaba con su vida y va. Por ejemplo, ahorita aquí Andy hablaba sobre los jóvenes, entonces a mí me vino a la memoria que, bueno, yo tengo una hija que ya está en la preadolescencia y también ahorita la juventud se deja llevar mucho por las amistades o por seguir lo que hace el compañerito, el amiguito. Una vez me acuerdo que a mí me sorprendió. Aceptación social. Ajá, es como que todos mis compañeritos hablan de que tengo ansiedad y yo también voy a decir que tengo sin saber qué es. Me acuerdo que en una ocasión me causó tanto enojo con mi hija porque yo la había castigado, la había retado y ella se había metido al baño a llorar porque la había retado. Y luego yo paso por el baño y la veo que ella está arrinconada y haciendo así y golpeándose la cabeza con la pared. Y yo le digo, ¿por qué haces eso? ¿Qué te pasa? Dice, es que usted me retó y me siento mal y me dio ansiedad. Y le digo, ¿y tú sabes lo que significa ansiedad? No, es que es cuando uno está triste. Le digo, ni siquiera sabes lo que es ansiedad y tú ya lo nombras. Por eso mismo de que se dejan llevar por lo que los compañeritos. Ya un compañerito dice tengo ansiedad, ella también lo replica, sin saber el significado. Y justamente es importante que desde nosotros como padres también justamente preguntemos, ¿no? Muy buena esa pregunta, ¿no? Tú sabes qué significa ansiedad, tú sabes qué significa depresión, incluso para ver en qué contexto ellos lo ubicaron, por qué dicen eso, ¿no? Sí es importante hacer la pregunta básica, ¿sabes en realidad qué es o qué significa para ti ansiedad o depresión? Entonces, justamente esto del ser aceptado, el adolescente quiere pertenecer, ¿no? A un grupo, quiere sentirse que encaja en algo y quiere identificarse también, ¿no? Como es, y ahí viene la cuestión de la personalidad y todo lo que conlleva eso. Entonces es importante también pertenecer a un grupo, pertenecer con este grupo en el que yo también me identifico, sé lo que me está pasando, comparto muchos pensamientos, muchas emociones, pero me dejo llevar mucho y es importante también el hecho de que el padre esté ahí pendiente, presente y escuchando y así mismo, más que juzgarlo, es como estas preguntas, ¿no? ¿Qué significa? Y bueno, y explicarlo. Si tú no lo sabes, te lo voy a decir yo, ¿no? Y si yo no lo sé, el teléfono, y si no, vamos a un profesional que también es importante. Entonces, todo eso también es un proceso que podemos hacerlo y que a veces es una moda, es una cosa de ellos y los dejamos justamente seguir con este tipo de situaciones erróneas o conocimiento que no es nada, no tiene en realidad un sustento científico. Entonces sí es importante también hacer que conozcan, ¿no? Todos estos padecimientos y a eso hablaba también de la prevención. Y que sepan desde jovencitos qué significa para que no se dejen llevar por el amiguito o la amiguita que les implantan esa idea que tener ansiedad y depresión está de moda, porque a veces así lo ven, que es como una moda. Es que yo tengo depresión, tengo ansiedad, pero ni siquiera saben lo que claro, significa. es verdad. Por eso es importante para los padres, hablando desde este punto de vista, que deben dialogar más con sus hijos, porque vemos que, qué sé yo, papá, mamá llega del trabajo, llega cansado, entonces ellos quieren jugar con los padres y muchas veces se sienten rechazados y ahí es cuando ellos se van a su cuarto o a algún lado, buscan la manera de estar en un lugar solo, qué sé yo, y ha llegado al punto, como hablábamos antes, de suicidarse, ¿no? Entonces por eso es importante la comunicación y el diálogo también. La comunicación es un punto muy importante dentro de familia, pareja, sociedad. Entonces sí es algo que si yo no veo a mi hijo 8 horas, en mi caso, llegar a preguntarles de qué hizo, qué no hizo, cómo se siente y ver también los comportamientos que están teniendo. Muchas veces cuando estamos en la etapa de la preadolescencia también hay muchos cambios. Entonces justamente ahí es donde tengo que trabajar un poco con ellos en el comunicarme de una manera adecuada y no como hacer estos señalamientos molesta o exaltarme, sino más bien en el hecho de, bueno, si no lo sabes ahora lo aprendemos juntos, ahora te lo enseño y entonces estamos mucho mejor y esta persona también, este niño, este adolescente también va a estar o va a recurrir a mí si es que va o tiene algún padecimiento como esos, ¿no? Y precisamente lo que usted nos dice es así, es la realidad, o sea,
no solo en el aspecto como padres, sino en las relaciones sociales, con amistades, relaciones familiares, acompañar a las personas que tal vez tienen desconocimiento sobre salud mental, buscar una información, ayudarlos a comprender qué es eso y tal vez a que busquen ayuda. Y precisamente le quería a usted decir qué mensaje le puede enviar a todas estas personas que tal vez están padeciendo de depresión o ansiedad y que tienen miedo a contarlo por temor a ser juzgados. Básicamente el hecho es que no son los únicos que están padeciendo eso, como algo importante. A veces pensamos que somos los únicos que estamos pasando o depresión o ansiedad y no somos los únicos. Hay muchas más personas que se sienten idénticos o se sienten con síntomas mayores o menores. Lo importante es informarse, lo importante es contar con una red de apoyo que es la familia. Lo importante es que se puede salir de aquello, que hay tratamiento y que en realidad no es ya termino con ello porque tengo ansiedad o depresión y me voy a terminar con mi vida. Hay cómo solucionarlo, hay tratamiento y entonces el hecho es abrirse, ¿no? Abrirse. Si una persona no lo escuchó, pensar que no todos van a ser así, ¿no? A veces incluso hasta los profesionales. Hay ciertos pacientes que llegan y me dicen, bueno, no es la primera profesional a la que asistí y ya ahora me siento un poco mejor. Entonces, eso también es el hecho de no quedarse ahí con la primera, la primera respuesta que le dieron su familia, sus amigos o el mismo profesional, sino que buscar, en realidad no cansar de buscar solución a lo que está aquejándole o lo que está afectando. Entonces, sí es importante el hecho de que hay solución, hay tratamiento y que no están solos, ¿no? No están solos porque a veces pensamos eso, que estamos solos sobre la tierra sufriendo este padecimiento, que somos los únicos absolutamente que lo estamos pasando y lo estamos pasando de lo mal. Y ubicarnos un poco en el hecho de que hay más personas, de que hay personas que pueden ayudarlos y esto es importante. Bueno, muy buenas esas recomendaciones y todo eso para poder llevar situaciones que nos tienen en algún momento decaídos, con baja autoestima, ya sea en el hogar, en las relaciones como parejas, incluso en la sociedad, por ser aceptados o al contrario rechazados. Claro, y te comento, Andy, te comento, Andrea, que ya llegamos a la parte final de nuestro podcast y no me queda más que agradecerle por su presencia y hablar de un tema tan importante en la salud mental, que realmente todos deberíamos tomar más en cuenta a estos síntomas o a estos trastornos. Entonces quiero invitar a todos los que están viendo este podcast que se suscriban a nuestro canal de YouTube en Wimedia, nos dejen un comentario diciéndonos qué les pareció más interesante de esta charla y también no se olviden de seguir en todas las redes sociales Andrea Cuega, una psicóloga clínica que les puede ayudar con todos sus problemas, les va a escuchar y nos vemos en un próximo episodio. Chao, gracias.